¿Cuál es el papel de los organismos de control? ¿Hay organismos de control en la Argentina? ¿Se siente la actuación de los organismos de control? Si yo tuviera que hablar de la Sindicatura General de la Nación, tendría que decir que está al servicio del gobierno. Si tuviera que hablar de los otros organismos de control que hacen a la vida privada y a los actos privados, a los actos públicos, indudablemente que la tarea es ineficiente. Pero el único organismo creado en la reforma constitucional del 94, que fue la Auditoría General de la Nación, es el único ente que pone el ojo donde el gobierno no quiere que ponga el ojo. Por ejemplo, la Auditoría General de la Nación adelantó que se iba a producir un accidente fatal, terrible, como fue el accidente de Once, a través de toda una auditoría del sistema ferroviario. Está con nosotros el titular de la Auditoría General de la Nación, el doctor Leandro Despuy. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a usted por recibirme y por poder dialogar. Usted sabe que a mí me interesa mucho todo este tema del control desde hace mucho tiempo. Sí, sé muy bien, muy bien. Doctor Despuy, ¿por qué esta reacción? Es decir, ¿tienen algo que ocultar? ¿Por qué no quiere que lo controlen el gobierno? Mira, ¿Tienen pudor? ¿Tienen la colita sucia? ¿Cómo es el tema? Yo creo que ese es un interrogante que todo el mundo se plantea. ¿Cuál es la razón por la cual hay tanta dificultad para controlar a esta gestión? Y el síntoma más visible es la situación y la crisis que atraviesan todos los organismos de control. Claro. O bien han sido desmantelados. Los que controlan al Ejecutivo desde el Ejecutivo, por ejemplo, como la CIGEN, anestesiados, borrados del escenario nacional, silenciados. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Oficina Anticorrupción. Vemos lo que está pasando en este momento en la Defensoría del Pueblo. Es muy grave lo que está pasando. No, desconozco, por favor, si nos puede informar. No, en realidad está acéfala desde hace ya un año y sin ninguna posibilidad de actuación. Es un organismo con un personal capacitado, que ha llevado adelante una labor importantísima, inclusive es un organismo que cumple un rol muy importante después. ¿Cuál es la función específica de la Defensoría? El defensor del pueblo es una creación constitucional en virtud de la cual lo que protege, lo que defiende son, como todo ombudsman, porque es el equivalente al ombudsman, sí, los intereses de la ciudadanía frente al comportamiento del Estado. Lo fue Mondino, en cierto. Lo fue Mondino, Eduardo Mondino, dirigente peronista cordobés. Lo fue Mondino, después quedó en una situación con las autoridades transitorias y en este momento está acéfalo, hay alguien a cargo, pero no se ha nombrado al defensor. Por lo tanto, el pueblo no tiene defensor. El pueblo no tiene defensor. Y fíjese qué imagen, ¿no? Qué imagen. Y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso Acumar, que es uno de los casos de mayor renombre, confiere al defensor del pueblo la responsabilidad de diríamos, articular con toda la sociedad civil la presencia en el seguimiento y en la ejecución de la sentencia de la Corte sobre el Matanza Riachuelo. Esto le digo un poco para dar el panorama. Y la auditoría es cierto, porque una de las cuestiones que la gente señala también dice, bueno, mire... Usted dice lo que elogié en el editorial del comienzo. Usted cuando lo elogió. Y claro, yo creo que hay varias razones. Nosotros hacemos el trabajo, lo hemos podido hacer con enormes dificultades. Si uno rastrea hacia atrás... Hubo resistencias internas, incluso contra su propia tarea, ¿no? Muchas. Fuertes, le diría reiteradas. Así es. Y han venido a lo largo del tiempo, es decir, no ha sido una reacción, sino que los ensayos, inclusive hubo una situación, un intento de destitución abierto, deliberado. Fíjese que hacía un tiempo que yo no había sido convocado al Congreso y pedía que me convocara al Congreso para hablar de las labores de auditoría. Sí, se debería aclarar que la auditoría rinde cuentas ante el Congreso Nacional. Es uno de los organismos que asesora técnicamente, pero al mismo tiempo sus informes deben ser tratados en el Parlamento. Muy rara vez son tratados y la Comisión Parlamentaria Mixta, que es el organismo con el cual nosotros mantenemos nuestro relacionamiento esencialmente con el Congreso, me convoca en una oportunidad y en vez de permitirme la palabra me dice que me convoca para informarme que hace 2 años que yo no tengo más, estoy en funciones, que mis funciones son ilegales y que se han violado las normas. El resultado de todo esto fue un intento de destitución, no se me permitió hablar, se me comunicó que iban a nombrar un nuevo presidente. Bueno, lo que le quiero decir, resistimos. El autoritarismo de siempre. El autoritarismo de siempre, lo que pasa es que en este caso yo comuniqué
que no iba a aceptarlo, que esto era un acto de subversión, que acá había un acto de destitución, un golpe de Estado, califiqué de una violación constitucional muy grave, donde se tendría que aplicar la ley de defensa de la democracia a la propia comisión parlamentaria mixta, que tendría que intervenir la justicia si se insistía, y dijimos no pasarán, y no pasaron. Y en este no pasaron... Hubo una movilización intensa en defensa suya, ¿no? Hubo muy intensa, le diría, un comportamiento de toda la oposición política, y de la sociedad civil al extremo de que recordará que yo salía con una banderita que decía la corrupción mata, a raíz precisamente de esto, y la gente se fue sumando en cada una de las manifestaciones, y la verdad es que después me mandaron una nota como diciéndome que quedaba todo sin efecto y que mi mandato se extendía, no sé, hasta inclusive más allá de los años que la Constitución prevé. Claro. Ahora, le diría, entonces aquí tenemos los organismos frágiles que son sometidos a una verdadera, diríamos, presión, ataque, muy constante, una presión muy constante que desemboca en esta situación de un verdadero desmantelamiento. Aparte de que los organismos de regulación de cada uno de los servicios públicos también han sufrido una serie de dificultades porque nunca se llamó a concurso, en general no hay una tarea de control efectiva. Es decir, si usted quiere ver un mapa de la situación institucional del país, dice, ¿cómo funciona el país? Y uno encuentra de que tiene ciertas falencias, ciertas dificultades, vaya a ver usted la crisis de los órganos de control y va a encontrar ahí el retrato más patético, crudo, más patético. Ahora, y ahí viene un poco el origen de su pregunta. ¿Por qué esto? Bueno, es evidente que es una administración que se resiste a que la controlen. No percibe en el control un elemento, una contribución para poder... ¿Qué hace a la vida republicana? Hace la vida republicana y además es esencialmente un servicio de quien gestiona. Porque la auditoría lo que le va a decir es cuáles son aquellas cuestiones que hay desviaciones, cuáles son las cuestiones que no funcionan, y le va a hacer recomendaciones. Entonces, si uno piensa en términos racionales y usted tiene una empresa y empieza a funcionar, ¿qué va a querer usted? Va a querer alguien que le audite el funcionamiento de la empresa y le diga dónde están las dificultades, dónde están... Es imprescindible. Es imprescindible para poder tener un enfoque racional y de alguna manera... Y objetivo. Casi terciarizado, que no me incumbe a mí, sino que es el observador. Es el observador que fija, que pone límites, etcétera, ¿no? Entonces, él va a marcarle al Estado, digamos, a los funcionarios, a quienes gastan los fondos, administran fondos, dónde están las desviaciones, dónde están las dificultades, para que las corrija, y corregidas, la situación puede, diríamos, reencauzarse. Lo que ha pasado, y esto es una característica en general de esta gestión, es que hay un manejo de los fondos públicos totalmente discrecional. Es decir, los han ahogado en materia presupuestaria, a la auditoría. En el caso yo le diría que más que todo han sido, diríamos, ataques por la representación del organismo, han habido dificultades también en el acceso a la información. Hemos tenido muchísimas dificultades para acceder a la información. Hay áreas del ministerio que prácticamente tienen cerrada y hemos tenido que acceder a veces vía judicial, otros canales. Digamos, lo que se ha producido de positivo es que nosotros hemos encontrado paulatinamente una credibilidad. Entonces, las entidades, las organizaciones, el acceso a la información se ha visto facilitado por esto. Y es cierto que en los últimos años la justicia inclusive nos ha colaborado. Por ejemplo, hay un juez que tiene una causa, por ejemplo, Martínez Giorgi tiene la causa de Joclender, el famoso caso de los sueños compartidos. Famoso caso. Bueno, él puede acceder a mucha información que nosotros no podemos acceder, pero procesar esa información es muy distinto de lo que pueden hacer equipos técnicos, profesionales, con un alto nivel de calificación y muchos años de experiencia. Bueno, nosotros pudimos
llevar a partir de la información que no podíamos obtener antes y que pedíamos al Banco Central, que pedíamos a otros bancos, que perdíamos en otros juzgados, bueno, él nos permitió ese acceso a la justicia y nos permitió hacer un informe que realmente ha impactado, porque ahí usted tiene un manejo de 1.300 millones. Mire las sumas que hablamos. Nosotros auditamos miles de millones. Así es. Una vez por semana. El caso de los subsidios, por favor. El caso de los subsidios en general. Bueno, ¿qué encontramos nosotros en el caso de Madre, el de la fundación, ¿no es cierto? Bueno, de la fundación esta donde participaba Joe Klender y Eve Bonafini. Bueno, usted va a ver que en ese caso, concretamente, nosotros sobre 1.300 millones que estaban los convenios, auditamos 7.000, pero le voy a decir con precisión, 740 millones, ¿no? Y más o menos tuvimos acceso a una cantidad de cheques equivalente, pero de esos cheques había cerca de 200 millones cuyos beneficiarios no tenían nada que ver con la construcción. Qué barbaridad. Y vamos a ver también cheques a nombre de viceversa de los propios hermanos Joe Klender, 23 millones, 13 millones, otras compañías o empresas que no tenían nada que ver, o por ejemplo cooperativas donde se cambiaban los cheques que no tienen nada que ver con la construcción y sin embargo están implicados en el financiamiento de los Barra Bravos, del campeonato en Sudáfrica. Quiero decirle, ve un desvío, un manejo totalmente arbitrario y caprichoso, ¿no? Y cuando usted entra ya en otros ámbitos, cuando ve, por ejemplo, los mismos organismos, como la función que cumplía el ONCA, que diríamos que era una forma de financiación de todo lo que era el sector industrial, agropecuario, y bueno, ahí vamos a ver también discrecionalidad, arbitrariedad y falta de rendición de cuentas. Ustedes adelantaron la crisis ferroviaria, la plantearon, le dijeron, esto termina mal. ¿El gobierno qué hizo? Cuando ustedes lo anunciaron, por supuesto esto pasó al Parlamento, esto fue leído por los funcionarios estatales de alto rango, nadie reaccionó frente a la denuncia. La considera demasiado trágica, apocalíptica. Mire, yo le diría que es interesante ver la evolución que se produjo en torno a este tema. Lo primero, lo más verificable en el tiempo es la indiferencia. Ni siquiera la contestaban. Nosotros ya veníamos con auditoría del 2004, 2005. No, le diría, me rectifico. Las primeras auditorías que nosotros hicimos, allá por el 2002-2003, fueron, a partir del 2003, muy tenidas en cuenta por el presidente Kirchner. Fíjese que él decidió la rescisión del contrato de San Martín, por ejemplo, Ferrocarril San Martín, sobre la base de los informes nuestros. Decidió, por ejemplo, la rescisión del contrato de Thales Spectrum sobre el espacio... A partir de auditorías de ustedes. A partir de las auditorías, etc. Es un fenómeno que se va a producir muy al comienzo, pero con posterioridad ya vamos a ver que hay total desconocimiento e ignorancia de los... En el caso del ferrocarril, en particular del Sarmiento, porque esto lo hemos hecho no solamente, hemos auditado todas las áreas de entrada y salida del ferrocarril de pasajeros acá a la capital y también todo el sistema de transporte de cargas en todo el país. Pero digamos, lo que tiene de particular en este caso es que nosotros en el 2008, 2009 ya habíamos detectado que la situación en el funcionamiento ya no había un problema en el caso de la mayoría de ellos y en particular un problema donde estaba afectada la calidad del servicio, sino las condiciones de inseguridad crecientes. Claro. Porque nosotros verificábamos, por otro lado, que auditábamos y veíamos que las tareas de mantenimiento no se realizaban. Y si usted tiene y va y verifica de que no hay frenos, que el freno de emergencia no funciona, que los paragolpes... Que no hay reparación suficiente. Que no hay reparación, que las reparaciones se tercerizan a empresas del mismo grupo, etc. Usted ve un conglomerado en donde los subsidios se siguen dando sin ningún tipo de control, ni diríamos rendición de cuenta, ni medición de impacto, etc. Bueno, nosotros dijimos que la situación era trágica ya en esa época. Sí, sí. Y cuando fuimos nuevamente más tarde... Recuérdeme el año donde ustedes comienzan
a prender el semáforo rojo. Los señalamientos ya vienen en 2008-2009. ¿Qué tal? Entonces, lo que pasa es que cuando vamos en el 2011, o cuando auditamos las tareas del 2011, vemos que ninguna de las medidas que se habían dispuesto habían sido acatadas. Vale decir, la propia CNRT, a la cual nosotros le habíamos hecho observaciones muy crudas, que es un organismo de regulación y control, en el 2008-2009 había establecido ella misma un sistema por el cual ejercía algún tipo de control, porque la Secretaría de Transporte no ejercía ningún tipo de control. Claro. Entonces, le dice, corresponde aplicar multas. Y sin embargo, cuando fuimos a verificar años más tarde, vimos que ninguna de esas multas se había tramitado. Vale decir que había una complicidad con el incumplimiento por parte de la autoridad estatal con respecto al desempeño empresarial. Y esto es lo que de alguna manera va a tener un enorme impacto ya para el juicio mismo en la primera fase, que fue la elaboración, es decir, antes del pase al juicio oral, que seguramente vamos a ser convocados como testigos, por uno de los elementos importantes ha sido toda esta documentación que prueba cuál ha sido la actitud del Estado, la responsabilidad estatal en el cumplimiento, en el desempeño y en las tareas de control, de regulación, la ausencia. Doctor, le propongo una pequeña pausa. Bueno, perfecto. Y enseguida continuamos. Venimos enseguida.